Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Domingo 30 de mayo, último domingo de un confinamiento que sabemos que no va a terminar porque la enfermedad está en su pico alto. No somos los más cuidadosos en cuanto a prevenir nuestra protección. Las vacunas están de camino, algunos sí, pero tampoco es una probabilidad absoluta. Estamos pendientes de muchas cosas, al punto que la letra de un tango podría ser oportuna para este tiempo. El mundo ha sido y será una porquería, ya lo sé, dice el escritor. Y muchos lo repetimos, y desde una perspectiva humana, tiene razón. Desde la perspectiva humana somos decadentes. Al punto que me he llevado a preguntar si el Evangelio tiene razón de ser. Mucha gente se lo pregunta, no es que descubrí la pólvora. Repito la pregunta, ¿el Evangelio de Jesucristo tiene razón de ser para cambiar la sociedad? Por supuesto que es un mensaje de vida eterna. Proclamamos que Jesús se hizo cargo de mi pecado y del pecado de todos los que le pedimos perdón. Te incluyo si eres de ese grupo. Si ya le dijiste, Señor, perdóname, estás incluido. Estás perdonado y tenés vida eterna. Pero el aquí y ahora, el mañana, ¿el Evangelio nos lo mejora? ¿Lo cambia? ¿Tiene razón de ser? Yo te diría que sí. Tengo varias respuestas. Mi vida ha estado regida por el Evangelio. Por supuesto que he pecado, he caído, me he equivocado. El Señor me ha perdonado y aún personas me han perdonado, pero he tratado de conducirme conforme a lo que el Señor quiere y en algún aspecto de la vida he tenido éxito. He podido estudiar, trabajar, conseguir trabajo, mantener mi familia, criar mis hijos, educarlos, tener una propiedad, viajar, hacer vacaciones. Y mucho de eso se lo debo al Evangelio, en este mundo de dificultades. Pero voy a tratar de responder esa pregunta que el Evangelio cambia las sociedades, cambia la vivencia del mundo, con algo que observó el pionero de las misiones de Inglaterra en el mundo que le decimos moderno, año 1700. Carey fue a donde el Imperio Británico tenía colonias, explotaba a la gente, pero él fue con el mensaje del Evangelio. Él fue a llevar palabra de Dios, él fue a llevar la Biblia. Incluso fundó algún instituto bíblico ahí en India. Y una de las cosas que le llamó mucho la atención, le alertó, le indignó, es la práctica del sati que hacen los hindúes o los hinduistas. ¿Sabe de qué se trata? ¿O de qué se trataba en esa época? Moría un hombre padre de familia y para que la viuda lo acompañe al muerto en su viaje final, la cremaban en el mismo momento, la quemaban viva, con el cadáver del difunto esposo. Es medio cruel decirlo. Pero hay que decirlo, porque el Evangelio cambió esa práctica. En medio de un sistema donde se mezclaba el dominio político, el dominio económico, la dominación extranjera, lo que quieras llamarle. Pero en medio de eso, el Evangelio logró cambiar esta práctica. Y así ha sido en otros aspectos de la vida. El Evangelio es buena nueva y cambia las vidas en todos los aspectos de comportamiento. Presenté este caso que es bastante triste, del pasado. La abolición de ese sistema se hizo políticamente definida en 1830 más o menos. Algunos hinduistas parece que por ahí en lugares escondidos la han practicado hasta hace poco.
pero dejó de ser algo público, notorio y lamentable, porque no todo lo que hacen todos es correcto, y estamos en este mundo. Pero nada mejor que decirle al Señor que nos guíe en oración. Ahora vamos a ir a la palabra y vemos qué tiene para nosotros hoy. Esto era simplemente una anécdota para ilustrarnos que el Evangelio cambia vidas. Y si vos tenés algún conflicto, decile a Jesucristo que lo necesitas. Te invito a que oremos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamando por los méritos de Cristo. Perdón por nuestras incapacidades, primero de alcanzar la perfección, la santidad y la vida eterna, y segundo de comportarnos correctamente en este mundo. Señor, en tu misericordia te pedimos perdón, en el nombre de Jesús. Y danos sabiduría al abrir tu palabra, al leer la Biblia, y comportarnos conforme a tu voluntad en todos los sentidos. Enséñanos a vivir cada día. A ti sea la gloria. Amén. Esta semana que transcurrimos con un feriado 25 de mayo para los argentinos, fecha de recordar, fecha de saber que somos libres, que somos independientes, que hubo ancestros nuestros en el sistema político que tomaron decisiones para organizarse, y en esa organización, que aún tiene sus muchos errores y muchas fallas, estamos transitando y somos parte. Algunos activamente estando en política, otros simplemente como ciudadanos, pero todos tenemos una parte. Y este 25 de mayo, los que están en mi guía de teléfono, todos recibieron una invitación a estar orando. Así lo hicieron muchos amigos en el país. Todos dirigiéndonos a Dios Creador, pidiéndole misericordia. En el caso concreto de mis contactos, escribí una paráfrasis de la oración modelo de Jesucristo, el Padre Nuestro, como para tener una guía por qué temas orar. Y sí, nos preocupa mucho la pandemia, nos preocupa mucho el pan de cada día, nos preocupa mucho la seguridad, me refiero a la seguridad pública, y recibí lindas respuestas de algunos de mis amigos. Algunos oran con sus palabras, algunos oran con su lenguaje, otros hicieron esa oración escrita porque sirve de alguna manera de ayuda a memoria. No te distraigas. Orar es hablar con Dios. La puerta para poder hacerlo es Jesucristo. El símbolo es el velo del templo que se rompió el mismo día que Jesús oró, y entonces eso de que había un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y únicamente el sacerdote de turno podía acceder a ese lugar, incluso iban una vez por año o algo así. El símbolo de ese cortinado roto es de que Jesús nos abrió la puerta al Padre y Él siempre nos escucha. Y siempre nos escucha, y en cualquier idioma. Y esto trae a mi memoria esa oración que Jesús mencionó en un caso que un puritano, un cumplidor de la ley, oraba en voz alta haciéndose escuchar que era perfecto. Y al lado de él había un pecador que simplemente le decía: sé propicio a mí, pecador, por usar una traducción del año 60 a nuestro español, pero de alguna manera decirte: necesito Dios, necesito tu perdón, y nada más. Y la referencia de Jesús es que el que volvió tranquilo a casa fue este pobre pecador, porque fue a decirle a Dios lo que necesitaba. Y el que oraba con elocuentes palabras, simplemente volvió contento de haber cumplido un rol religioso, pero no de comunión con Dios. Ora a Dios. Y te invito nuevamente que nos unamos este viernes 4 de junio. Pero esta vez vamos a agregar el ayuno. Ayunar es suspender algo que me gusta, que cuando me acuerdo que tengo hambre,
y el cuerpo me reclama comida, yo me acuerdo que hice ese pacto, que hice ese acuerdo de no comer por hoy para recordar que quiero comunicarme con Dios, que quiero hablar con Dios, que quiero contarle cosas y que quiero suplicarle, entre otras, que cese la pandemia, que quiero suplicarle que las guerras que hay en el mundo, Israel, Palestina, oramos por paz a toda esa gente. Cristo murió por todos. Eso como posibilidad de vida eterna. Pero como paz en ese lugar, no es fácil. En República Democrática del Congo hay un volcán y causó conmoción en la ciudad y aún está latente el riesgo. Hubo muertos también. Y así en muchos lugares del mundo hay cuestiones de violencia y vamos a estar orando. Nuestra Latinoamérica está en conflictos en varios países, por distinta índole, política, económica, como quieras llamarla. Los seres humanos somos los que nos alejamos de Dios, y de ahí para adelante suceden muchas calamidades. Vamos a estar orando. Ahora te dije que íbamos a estar ayunando. Y ayunar es suspender algo normal, corriente, para tener memoria de que ese día me quiero comunicar con Dios. Yo sé que de algunos de nuestra congregación muchos son mayores y toman medicación. En esos casos les recomiendo que más vale ayunen de televisión, que más vale ayunen de algún entretenimiento o alguna distracción, pero que sigan comiendo, porque es necesario para después tomar la medicación y no tener problemas estomacales. Porque en definitiva lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Un ir a Dios a pedirle clemencia y ponernos de acuerdo. Pero si lo hacemos ese día, lo haremos esta vez el viernes 4 y así los primeros viernes de cada mes a nivel país, para irnos poniendo de acuerdo y diciéndole: Señor, ten misericordia. Escucha nuestro clamor. Y quiero traer a colación, leer la palabra, con algo que Dios nos dijo. Se lo dijo a Salomón, rey, un rey famoso, un rey sabio, y nos dice la palabra aquí en 2 Crónicas: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término, y sigue dándonos la lectura en cuanto a la dedicación de este templo, Salomón recibe de parte de Dios palabra. Y quiero leerte solo un versículo que es muy popular, muy conocido, y cuando nos vienen calamidades los recordamos, pero cuando estamos en época de abundancia nos olvidamos. 2 Crónicas 7:14, quizá algunos de ustedes lo saben de memoria. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, cristianos, en Occidente nos decimos cristianos, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay conflictos. Nuestra tierra está infectada de, hoy por hoy, el COVID, pero hay un montón de calamidades. Las aguas residuales contaminan el planeta. Pestes por distinta índole. ¿Por dónde vienen? Por el pecado del hombre. El desorden en los ríos, ¿por dónde viene? El pecado del hombre, la ambición. La minería contaminante, ¿por dónde viene? Por la ambición. Y eso desordena la naturaleza que Dios nos dejó para que la cuidemos. ¿Y qué nos dice Dios? Si se humilla mi pueblo. Nuestra mente es muy propensa a solucionar el problema con nuestros recursos. Y entonces le echamos la culpa a aquel, el político, el empresario, el industrial, el contaminante, que es verdad. Pero si yo miro acá adentro, yo soy pecador. Y el versículo 2 dice que yo soy pueblo de Dios.
Y el mensaje dice que me debo humillar. Y debo reconocer mi pecado. Quizá mi pecado no es tan terrible como el de un gobernante que lleva a su pueblo a la guerra. No me toca ese caso. Pero soy responsable por tu vida, querido hermano. Soy responsable por mi conducta en la calle con los desconocidos. Y tengo algunas cosas de mala conducta. Y acá la palabra me dice que me humille, pida perdón al Señor y abandone su mala conducta. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, entonces sí te invito a que el viernes nos juntemos a orar. Podés enviar un mensaje, podés enviarnos un pedido de oración especial. Yo sé que hay calamidades de enfermedades que a algunos les preocupan sobremanera y estamos orando. Y también agradecemos a Dios porque en medio de este mundo de tantas dificultades, el Señor oye a su pueblo, el Señor oye a su iglesia y tenemos respuestas maravillosas en algunos casos donde Dios responde en forma de milagro. Y son dos los caminos que tiene Dios: el milagro instantáneo o el milagro de la sabiduría. Y pedimos que Dios le dé sabiduría a los médicos que nos atienden. Y que los elementos que ellos utilizan, que son de la creación de Dios, sean utilizados adecuadamente para que esa sanidad llegue. De cualquiera de los dos caminos, al Señor sea la gloria. Y por supuesto que estamos dispuestos a interceder especialmente por distintos conflictos, distintas situaciones. El Señor escucha a su pueblo. El Señor escucha la oración de 2 o 3, dice la palabra. Bueno, somos más que 2 o 3 clamando a nivel país. Y a nivel mundo también hay. Quizá no coincidimos en fechas, y tampoco coincidimos en idioma, pero hay muchos que estamos yendo al Señor de la vida a pedirle clemencia, sabiduría para nuestros gobernantes, para manejar este temporal de inconvenientes, sabiduría para nuestros médicos y paciencia, y sabiduría aún para nosotros los religiosos, que de alguna manera tenemos que dar opinión, llevar una voz de esperanza. Sé que hay muchos que ante tanto avasallamiento se encuentran. Te cuento una última. Es de alguien que no lo voy a mencionar porque no le pedí permiso, pero está recibiendo los mensajes todos los domingos, es parte. Por la mitad de la pandemia en el 2020, donde trabajaba le dijeron: se termina la fuente de trabajo. Muy gentilmente, este es el monto de indemnización por los 20 años de trabajo. El dinero va a estar la semana que viene si ustedes aceptan un cese de actividades y no hay más trabajo. ¡Ay, ay, ay! Te podés deprimir en una situación así. Pero este amigo, este hermano, con ese dinero hizo una inversión, sigue trabajando, sigue contento, sigue manteniendo su familia y simplemente cambió de empleado a empresario. Y Dios está en control. Pueden ser otras las situaciones, pero lo quise contar porque Dios escucha la oración de su pueblo. A Él sea la gloria. Está tranquilo. Quizá tengas problemas económicos, sé que los hay. Clama a Dios y pide sabiduría. Y si tienes un amigo que es del tema y que conoce a Cristo como Salvador, que te ayude a pensar. Como pastor y como profesional de la ingeniería también puedo darte alguna opinión. No tengas temor en preguntarnos, en escucharnos. Buscaremos consejo en la palabra y en la vida de cada día. Que el Señor murió para darnos vida abundante. Si nos humillamos, si vamos a Él, si le pedimos misericordia y caminamos en sus caminos. Y por supuesto que nos dice la palabra que cuando confiamos en Dios, todo nos saldrá bien. Te lo dejo así de parte de Dios.
Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y te quiero apagar ese pensamiento, pero no se puede. Todo te saldrá bien. Porque a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.